Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, 7:19, seguimos. Está acá con nosotros Mariana Yumbay, quien es asambleísta de la provincia de Pachacutic. Mariana, ¿cómo está usted? Del movimiento Pachacutic. Por la provincia de Bolívar, usted, ¿no, Mariana? Bienvenida. ¿Cómo le va? Buenos días, asambleísta. Muy buenos días, estimado Fabricio, y a todos quienes hacen Primera Plana. Muchas gracias, Primera Hora, perdón. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a todita la ciudadanía que nos está escuchando desde los distintos lugares. Gracias a la asambleísta Yumbay. Aquí junto a mi compañera Andrea Orbe vamos a generar este diálogo periodístico. ¿Usted votó ayer por esta resolución? Ay, no, para nada, en contra, sí. Se acaba de hacer la misma cara que yo hice en el comentario con la resolución. No, me parece terrible lo ocurrido ayer, es una verdadera expresión de un racismo estructural que se evidencia también en esta primera función del Estado. Imagínense en los dos cambios de orden del día y dos resoluciones que se aprueban. A lo largo del debate se acabó con el movimiento indígena, se nos dijo que somos terroristas, que los dirigentes son vándalos, que, bueno, un sinnúmero de acusaciones. Sin embargo, los tres asambleístas del Pachacuti, que somos tres, pedimos la palabra y no se nos concedió. O sea, yo diría que se violenta hasta el derecho a la defensa, ¿no es cierto? Y no, pues no les interesa nuestro hermano Efraín Fueres, que fue ejecutado extrajudicialmente y que esto podría configurarse en un crimen de Estado, porque de paso le disparan por la parte de atrás, pues, ¿no es cierto? Mientras él seguramente estuvo corriendo y resulta que de atrás le disparan y sale la bala por la parte frontal, ¿no es cierto? Entonces, no hay ningún acto de humanidad, de solidaridad. Realmente es vergonzoso, para mí es vergonzoso que esta primera función del Estado no piensen en todo el pueblo ecuatoriano, en los indígenas que han sido abandonados, y yo debo de ser tan frontal por todos los regímenes que han pasado aquí. Realmente ha habido un completo abandono. Hemos venido viviendo en un estado totalmente racista, excluyente, extractivista, un sistema totalmente patriarcal, y seguimos en esa lucha. Y claro, hay algunos que la única calificación que nos dan son vándalos, son terroristas, pero no se dan cuenta que históricamente, lamentablemente, nos ha tocado luchar más de 500 años precisamente porque se resuelvan los problemas que vivimos al interior de las comunidades. Y claro, ahora se pretende entregar estas migajas a los pueblos indígenas en lugar de diseñar políticas públicas que resuelvan la problemática, en lugar de diseñar proyectos y programas grandes que permitan mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas y también de los no indígenas, porque esta eliminación del subsidio no solo va a afectar a los pueblos indígenas, sino a todos, a los millones de personas. ¿Ustedes no creen que esta era una medida que había que tomar, una medida, digamos, desde el punto de vista fiscal necesaria, y por otra parte, obviamente, tomarla, pero a partir de un diálogo, y si es posible focalizar la aplicación de un subsidio para los sectores que más lo necesitan? Efectivamente, miren, nosotros no hemos señalado que tiene que mantenerse para todos el subsidio. En el levantamiento del 2022 nos sentamos en las mesas de diálogo, bueno, como mediadores, la conferencia episcopal y todo lo demás, y ahí, ¿sabe cuál fue el acuerdo al que se llegó? Precisamente la focalización para aquellos que realmente tienen. Por ejemplo, ahí se planteaba que no se elimine el subsidio para el transporte público, para el transporte comunitario, para los pescadores, para el sector artesanal, entre otros, ¿no es cierto? Pero sí quitarles para los grandes empresarios atuneros, camaroneros, para quienes hacen la minería legal, para los que tienen vehículos de alta gama, para aquellos que tienen
un ingreso anual de cierto valor. O sea, todos esos temas se discutió. Lo que aquí no hay... ¿Y por qué no se llegó a un acuerdo en 2022? Si eso se discutió, Mariana, ¿por qué no se logró un acuerdo que permita, no al gobierno de turno, sino al Estado, transparentar esto que era, yo sí creo que era una decisión necesaria, pero he cuestionado la forma que fue a espaldas del pueblo ecuatoriano y la ausencia de diálogo previo para identificar a los sectores que sí necesitan el subsidio? Estimado Fabricio, el hecho es que ya hay un acuerdo, o sea, ¿y con quiénes nos sentamos? Nos sentamos con el representante de este Estado ecuatoriano. Entonces, ¿qué es lo que quedaba? Que el señor Lasso implemente eso. Y que ya salió él, el señor Noboa, lo que debería haber hecho es sentarles a los ministros y pónganse a trabajar. O sea, sí pero se firmó un acuerdo. Claro que sí, está dentro de los acuerdos, dentro de los 92 acuerdos que se firmó. Entonces, no es que el movimiento indígena es el que necio, el que no entiende, sino ha faltado lamentablemente desde el Estado, en este caso desde el gobernante, que no han podido implementar. Lo otro yo también cuestiono, o sea, me parece desacertado ahora cuestionar solo al movimiento indígena, solo a los dirigentes, cuando el pueblo ecuatoriano, la mayoría está asfixiado con esta crisis que se vendría y también con un abandono. Mire, la salud está en crisis, la educación en crisis, hay un desempleo cada vez en aumento, la inseguridad continúa presente y resulta que por todos estos temas es el pueblo que se ha levantado, ¿no es cierto? Nos hubiese gustado muchísimo que el gobernante y cualquiera que fuera, yo creo que sí tendrían la capacidad de convocar a todos los actores, sentarse, analizar las medidas. Eso sería lo más productivo y eso sería lo más saludable en un Estado democrático, en un Estado constitucional como el nuestro. Pero lamentablemente las medidas se toman desde el escritorio sin hacer un análisis, sin tener en cuenta que aquí no solo hay grupos pudientes, sino hay pueblos que están sumidos en la pobreza y otros en camino a la extrema pobreza. Hay familias que viven con $1.75 al día. Esas son las realidades que debería haber considerado previo a adoptar estas medidas que golpean, como digo, al corazón del pueblo trabajador. Asambleísta, ustedes han conversado con estos, no sé cómo denominarlos, ex compañeros de Pachacutic ahí dentro de la Asamblea Nacional. O sea, yo sí creo que son ex. Digo, porque hay digamos, estas también diferencias ahí que ellos quieren seguir siendo parte, yo no sé qué hay dentro internamente, pero en todo caso, asambleístas, ¿han conversado con ellos? ¿Qué piensan sobre lo que ocurrió, por ejemplo, el día de ayer con esta resolución? Bueno, no hemos hablado, no hemos conversado, entramos medios juntos el 14 de mayo y desde ahí no hemos hablado porque ellos de paso se sientan en el lado del oficialismo, entonces nunca han aparecido por el sector donde nos sentamos, donde nos han ubicado a nosotros, así que no hemos hablado. ¿A ellos no les parece? Ellos votaron incluso para la resolución del día de ayer. Creo, y le pregunto no me esto fijo, porque son no me parte fijé. del, o sea, además de que, bueno, a pesar de que ya no votan con Pachacutic, son parte del movimiento indígena, ¿verdad? No sé qué piensan ellos por esta resolución que el día de ayer también se conversó y este debate que se abrió en donde usted dice que se criminalizó también a la protesta social. Bueno, yo no he visto la votación de ayer, pero lamentablemente los 6 también han sido corresponsables de un sinnúmero de problemas que ahora mismo estamos viviendo. Por ejemplo, ellos son los que aprobaron las 6 leyes inconstitucionales, 2 de ellas, la ley de solidaridad, que posibilita la declaratoria como conflicto armado, que exista allanamiento sin orden de juez, también la confiscación de bienes. Ellos son los responsables de la aprobación de la ley de inteligencia, de la ley de integridad pública, que gracias a esa ley que ahora ya está declarada inconstitucional, pero fueron beneficiarios, entre ellos los grupos partes del mandatario. Imagínense, se beneficiaron de más de $90 millones que les perdonó en un abrir y cerrar de ojos, mientras los pueblos están luchando en las calles porque se resuelvan sus problemas. Resulta que por otro lado se perdonó la deuda que tenía estas familias pudientes que rodean obviamente al mandatario. Y es una pena que primero deberían, por eso yo siempre digo, hay medidas, hay
alternativas para resolver las necesidades y fondear, diríamos, la caja fiscal. Entre ellas, cobrar todos los impuestos a estos grupos económicos que siempre están esperando que llegue alguien de su círculo a gobernar para que adopten estas normativas que benefician solo para ellos. Asambleísta, hemos escuchado también a los ministros, a las autoridades del día de ayer decir o, digamos, contar o dar esta información sobre los militares que habían sido retenidos en Cotacachi y que ya fueron liberados, que llegaron en malas condiciones, que llegaron golpeados con fracturas, incluso uno con una afectación en el oído, etcétera. ¿Qué decir sobre estos actos también, que ellos han denominado incluso como vandálicos dentro de Imbabura, el corte de agua, incluso, digamos, estas amenazas que también denuncian algunos comuneros en sus locales si no se plegan al paro, etcétera? ¿Qué decir sobre aquello también? ¿Qué respuesta dan desde el movimiento indígena sobre eso? Bueno, yo lo que debo decir es que a lo largo de la historia nuestras protestas sociales han sido totalmente pacíficas, pero también ha habido gente que se han infiltrado y que han pretendido y en algunos casos han logrado, en algunos casos, a deslegitimar nuestra lucha. Y eso va a seguir ocurriendo y probablemente eso habrá ocurrido allá, pero en relación a los militares que han sido entregados por las comunidades, tengo entendido que han estado en buenas condiciones, no han sido golpeados, más bien han llevado adelante un proceso de justicia indígena precisamente porque entran al territorio de los pueblos, de las nacionalidades, arbitrariamente, ¿no es cierto? Entonces, ahí en el ejercicio del derecho constitucional previsto en el artículo 171, así como en los distintos instrumentos internacionales, en el marco de la aplicación del derecho a la autodeterminación, ellos proceden a llevar adelante un proceso de justicia indígena. En ese marco consta que se han entregado en buenas condiciones, más bien hay mucha información otorgada por los militares y que para dar el tratamiento de eso va a posibilitarse un diálogo con los órganos de la justicia ordinaria, en este caso con la Fiscalía. Es lo que conocemos y más allá de eso yo creo que quienes son los responsables son precisamente el mismo presidente, el mismo mandatario, que desafortunadamente en lugar de escuchar y resolver los problemas que aquejan no solo al movimiento indígena, sino a todo el pueblo ecuatoriano, no han tenido la voluntad política de trabajarse. Miren, estos días, a propósito del paro, se han empezado a desplazar de una provincia a otra provincia para entregar sus bonos o para exhibir también sus tractorcitos y así tratar de fraccionar al movimiento indígena. Eso me parece lo más incorrecto cuando lo que debería hacer es sentarse y empezar a gobernar para los más de casi 18 millones de quiero entenderle, ecuatorianos. Mariana, ¿usted justifica el hecho de que hayan golpeado a militares que estuvieron ahí? Ustedes utilizan el término retención, otros hablan de secuestro, pero usted justifica que los hayan golpeado. No, para nada. ¿Eso es justicia indígena? Para nada. No hay. ¿Qué es justicia indígena? La justicia indígena sirve precisamente para resolver los conflictos internos y que afectan la armonía y el equilibrio dentro de la comunidad. ¿Lo que hicieron entonces en Cotacachi no es justicia indígena? No, porque no es que los compañeros indígenas han sido los que supuestamente dicen que han golpeado, que han roto las costillas, entre otros. Eso no está demostrado. Es más, las autoridades de UNORCAD, ellos señalan que han revisado el estado en el que se encuentran los militares y no han sido golpeados por ellos. Entonces, eso habrá que establecer y ahí ya sería la justicia indígena y también la justicia ordinaria la que determine quiénes han sido los responsables, probablemente si es que hay militares en esas condiciones, pero no podemos atribuirle al movimiento indígena y peor a la justicia indígena, porque la justicia indígena está para restablecer la armonía, para juzgar estos casos de intromisión al territorio de los pueblos indígenas. Ahora, usted también señala que las protestas de los indígenas no son violentas. Me habla de infiltrados.
pero por ejemplo hay casos en los cuales se dan estos intentos de afectar la infraestructura de agua potable. Pasó en su momento en 2022 en Ambato, en la provincia de Tungurahua, y ahora mismo hay una denuncia sobre este intento en la provincia de Imbabura. ¿Eso no lo hace el movimiento indígena? A ver, nosotros, bueno, yo he venido participando en levantamientos desde 1990. ¿Ya? Y la primera ¿Usted participó en el recomendación... primer gran levantamiento? Yo he estado ahí, 90, 92, 94, 96, 98, 2000, 2004, 2008, 2012, 2019, 2022. O sea, he venido participando en todos los levantamientos. ¿Y sabe cuál es la primera decisión que solemos adoptar? Primero, nada de agresión ni provocación. Y precisamente por eso van sin nada. Y me acuerdo que en el levantamiento del 2019, del 2022, yo tenía, me acuerdo, un palito en mis manos y en la otra una botella de leche. Así salimos. Entonces, esa es la primera recomendación y resolución, que todos van a salir y no van a provocar. Es que yo no dudo que muchos de ustedes lo hacen así. Yo no dudo porque también lo he visto, también he cubierto manifestaciones de los indígenas, también lo he atestiguado. Pero también hay de los otros, Mariana. También hay gente ahí dentro que comete excesos. Por ejemplo, en el 2019, cuando en la Casa de la Cultura casi lo matan a Freddy Paredes lanzándole ahí un piedrazo en la cabeza. O a mi colega Hernán Higuera, que también en su momento le llegó un perdigón o una bala de goma en la cobertura de unas manifestaciones. O sea, pero esa ya no es de los pueblos indígenas. O sea, nosotros no tenemos ni perdigones ni nada. Pero sí, o sea, ha habido lamentablemente gente que han querido deslegitimar. Acuérdese lo que ocurrió en el 2019, nos endosaron el incendio de la Contraloría cuando los jóvenes que sí fueron detenidos en la parte de abajo de la Contraloría, ellos habían estado caminando. No, eso de la Contraloría sí fue una payasada. Perdóneme, yo a lo largo de los años he criticado eso. Ahí se instaló una narrativa para responsabilizar a ustedes de lo de la Contraloría. Entonces, yo de eso estoy convencido. Así es. Y bueno, qué bueno, porque yo al menos llevé el proceso penal, que tuvimos la oportunidad de defenderles a los compañeros, y ahí hay versiones de los mismos agentes de policía que los jóvenes fueron llevados ya detenidos a las instalaciones de la asamblea a eso de las 10 de la mañana y la Contraloría empieza a incendiarse a la 1 de la tarde. Entonces, ahí está. Entonces, hay estos hechos, lamentablemente, pero desde el movimiento indígena no se sale con la consigna de atacar, porque salimos sin ningún arma, no tenemos absolutamente nada. ¿Ustedes rechazan estos actos que si se puede, o sea, ha denominado parte del gobierno nacional como vandálicos respecto de, usted dice, tal vez gente que quiere deslegitimar estas marchas, esta protesta social, gente que está dentro de las comunidades, que incluso amenaza a la propia comunidad, les cierra los locales, ha habido incluso entrevistas en donde hay comuneros que dicen, me quieren incendiar el local si no salgo al paro, etcétera? ¿Ustedes rechazan también ese tipo de actuaciones que de manera general no son parte de la protesta social? Como señalo, la protesta social se ha venido ejerciendo, y de paso ahora al menos está en la Constitución de la República, pero esté o no esté en la Constitución, hemos venido ejerciendo y nuestras luchas han sido totalmente pacíficas. No hemos salido a destruir ni como dice, el sistema de agua potable, no hemos venido a amenazar a la ciudadanía. Es más, siempre se deja abiertos los corredores humanitarios, se planifica, por ejemplo, para llevar los víveres a la ciudad, los productos del campo para las ferias, o sea, todo eso se analiza al interior. Entonces, yo sí rechazo si hay personas que desafortunadamente han actuado de manera incorrecta, y peor si son de las comunidades que pretenden deslegitimar, eso sí lo rechazo efectivamente. Usted nos dice, y me recuerda también, el día de ayer la vicepresidenta María José Pinto ha pedido en un video que se pueda habilitar este corredor humanitario porque quieren llegar con medicinas, esto en Otavalo. ¿Sabe usted algo de ese tema? ¿Está realmente impedido el paso a la ayuda humanitaria, a la ayuda para hospitales, para llevar este tipo de medicamentos? Mire, yo creo que es importante tener en cuenta que los pueblos indígenas sí sabemos razonar, si pensamos
y precisamente por eso siempre se deja los corredores humanitarios, o sea, no es que está cerrado permanentemente, ¿no es cierto?, o todas las vías, siempre se deja los corredores humanitarios, de manera que eso también se está haciendo en esta oportunidad, de lo que yo conozco, así que no me parece correcto que se desinforme y que se trate de deslegitimar la lucha de los pueblos indígenas. Oiga, me pasan un dato a propósito de sus compañeros legisladores, ex compañeros de Pachacuti. Me pasan este dato que desde hace ya son varias sesiones en las que Carmen Tiupul, Cecilia Baltazar y Manuel Choro no están votando con ADN. Me pasan ese dato, digamos, yo creo que le podemos añadir ahí como ingrediente a lo que estamos viviendo. Asumo que tal vez ya después de las barbaridades jurídicas que han aprobado, tal vez se dieron cuenta, pero no he revisado. Voy a revisar cómo está la votación. Yo le preguntaba asambleísta hace un momento que no sabía si decirles o no ex de Pachacutic, porque oficialmente ya ellos no forman parte de Pachacutic. O sea, digamos, esto además o a pesar de la votación que han tenido con el oficialismo, ¿oficialmente Pachacutic los ha dejado a un lado de la bancada? A ver, hay una resolución del Congreso de la CONAI que resolvieron la expulsión, la misma que fue ratificada en un consejo ampliado también, y hay una resolución del Tribunal de Ética del Movimiento Pachacutic de expulsión, de manera que todo eso esté en firme y se hablaría de ex Pachacutic, ¿no es cierto? Oiga, una oyente me escribe y me dice si desde el movimiento indígena no son los vándalos. Entonces los militares no los están combatiendo a ellos, sino a los que están cometiendo actos vandálicos. Es lo que me dice un oyente. ¿Usted qué le dice al oyente? A ver, es posible, como acabo de señalar. Los pueblos indígenas cuando se levantan, no se levantan 2 o 4 o 5 personas, se levanta una gran multitud, y en Imbabura hay una población inmensa de pueblos indígenas. En ese marco, imagínese controlar a toda la población es bastante complicado, y ahí es posible que hayan personas que generen caos, y como acabo de señalar, a lo largo de las luchas, de los años que hemos tenido que salir a las calles, ha habido personas que sí han generado caos, y por eso en algunos casos les hemos capturado en esos procesos, en esas luchas. Entonces puede haber, y yo esos casos sí cuestiono, rechazo, porque la lucha de los pueblos indígenas no puede ser deslegitimada. ¿Usted, Mariana, ve la posibilidad de que en algún momento se pueda dialogar con el gobierno? A ver, yo sostengo que el gobierno tiene que tomar la iniciativa porque es el Ejecutivo, porque son quienes nos gobiernan, y ahí quienes tomaron la decisión. Deberían tomar la iniciativa. ¿Usted ve posibilidades de que el movimiento indígena igualmente se siente a conversar, o usted no ve un punto intermedio en este momento? Yo creo que esta voluntad de dialogar está más en el Ejecutivo, ¿no es cierto? Ellos son los que tienen que abrirse y decir, bueno, vamos a revisar esta medida, vamos a derogar este decreto y busquemos, implementemos el acuerdo suscrito en el 2022. Pero ustedes también se han cerrado la banda de que si no hay derogatoria no hay posibilidad de diálogo. ¿No es de alguna manera los unos y los otros con la misma postura radical y no acercan posiciones? No, yo creo que, mire, el movimiento indígena es más, desde el primer instante había pedido que se abra esta posibilidad de dialogar y resolver estos problemas. Ya si es que hay una demostración de humildad, porque hasta ahora no hemos visto un ministro que diga vamos a dialogar, todos han dicho que no quieren saber nada, que no van a... Ayer en la asamblea, todos los asambleístas del oficialismo que reconocen la valentía y que un poco más nos dicen que si es que ganemos las elecciones, si es que quieren modificar esta situación. Entonces, esas actitudes son las que no abonan para nada a resolver estas problemáticas. Entonces, en ese sentido, yo pienso que sí, y por mi parte llamo al mandatario que se siente a dialogar y ahí se busque los mejores caminos, los mismos que nosotros mismos ya les hemos dado en el levantamiento del 2020. Perdón, Andrés, solamente esto para complementar, perdón, Andrés. A mí, por ejemplo, lo que al mismo tiempo me genera preocupación, y yo lo comenté anteayer, es que la génesis de este momento
de la movilización es la eliminación del subsidio al diésel para uso automotriz. Esa es la génesis. Pero en medio de todo eso han metido otras demandas que va a ser complicado que les respondan. Por ejemplo, el no a la consulta popular. La consulta popular va a haber el 16 de noviembre, o sea, ahí no hay nada que hacer. Va a haber el referéndum ratificatorio de 2 reformas constitucionales aprobadas por la Asamblea, ahí no hay nada que hacer. Ponen como condición la no ampliación de la frontera extractiva y minera. Dudo mucho que en este momento les puedan dar una respuesta. O la reducción del IVA del 15 al 12%. Va a ser muy complicado. O sea, por eso yo le planteé si del otro lado también, entendiendo la razón de la protesta que es lo del diésel, y comulgando con el sentido de que la forma no fue la adecuada por parte del gobierno, no se están yendo a otros extremos, lo cual también va a impedir acercar posiciones, Mariana. No, yo creo que no. También el tema del extractivismo está en el acuerdo al que llegamos en el año 2022. Mire, yo digo, nosotros no es que ahora salimos con estos temas, son temas que ya están establecidos en un acuerdo que fue firmado por el representante del Estado ecuatoriano. En ese sentido, y desde el movimiento indígena no están cerrados. No están cerrados. Yo pienso que si es que hay una posibilidad y hay una voluntad política del presidente de decir vamos a sentarnos y vamos juntos a dialogar y mirándonos de iguales a iguales también, y que el diálogo sea serio. Yo estoy de acuerdo con que eso. sea totalmente serio, no un diálogo de sordos, porque ¿qué es lo que ha ocurrido? A nosotros ya nos preocupa lo que ocurrió en el 2022. Si bien es cierto, nos sentamos. ¿Y quién se encargó de exigir la implementación de cada uno de los acuerdos? Ni siquiera la iglesia. No hizo absolutamente nada. Entonces, claro... Pero si la derrota de la iglesia era de mediación, ¿no? Sí, pero ellos también pueden hacer, así como ahora están instando al diálogo y todo, deberían ellos jugar un papel importante en que se implemente. Si no, ¿para qué sirve el que esté mediando? Se supone que un mediador está para que se cumpla a cabalidad todos los acuerdos suscritos. Así es, al menos en la justicia ordinaria hay la mediación y el mediador tiene que hacer cumplir. Esa es la labor. No es solo hacerle sentar, bajar las tensiones y engañar al pueblo y firmar y váyanse nomás. No, eso no es. Entonces, el diálogo tiene que ser, como digo, serio, frontal, mirándose entre iguales, y que exista definitivamente esa voluntad política de adoptar medidas que contribuyan a los sectores más empobrecidos Asambleísta, del país. ¿Y con quién el diálogo? Porque el gobierno ha dicho, no, nosotros hemos estado conversando con las bases, incluso antes de decidir la eliminación del subsidio, hemos conversado con las bases y ellos son los que nos están diciendo qué es lo que necesitan, etcétera. Entonces yo le pregunto, ¿realmente con quién deberían sentarse a conversar? ¿Con quién generar este diálogo? A ver, aquí está claramente identificado quiénes fueron los que tomaron la decisión para ir al paro. Es la Confederación de Nacionalidades Indígenas con sus 3 estructuras, como es Confeniai, CONAICE y la Ecuarunari, más las estructuras provinciales. Ahí hay autoridades y con ellos deberían sentarse a conversar, a dialogar y a buscar los mejores senderos para el país. ¿Qué pasa con el pueblo quichua también? Que entiendo que ha desconocido decisiones de la CONAIE, esto entiendo que es de la Sierra Norte. En ¿Qué es la lo que provincia pasa de Mamoré, también? el pueblo quichua Caranquis. Sí, así es. Ya. ¿Qué pasa también a la interna del movimiento indígena? Es decir, porque claro, si yo hablo con la CONAIE no está de acuerdo, pero hay otros pueblos, nacionalidades que sí han firmado acuerdos, que sí han firmado este tipo de, no sé si se quiere, documentos que dicen que van a dejar el paro, etcétera. ¿Cómo hacer ahí? Porque hay división evidentemente dentro del movimiento indígena, asambleísta. Bueno, de esta situación que hay división, sí, lamentablemente el mismo gobierno se ha encargado de cooptar, de entregar carguitos o cualquier situación y generar un fraccionamiento. Sin embargo, aquí hay una estructura organizativa, hay consejos de gobierno, si bien es cierto, el pueblo caranqui ha desconocido
al señor Flores, que es el presidente de la FICI. Ellos tendrán sus argumentos, pero si él es desconocido, hay el resto de autoridades, está la vicepresidenta, entre otras secretarías que constituyen parte del Consejo de Gobierno. En ese marco, yo creo que si en Imbabura no quieren verle en la mesa de diálogo probablemente al presidente, ya está bien, pero hay el resto de autoridades que puede participar, los miembros del Consejo de Gobierno del pueblo Caranqui, del pueblo Otavalo y así sucesivamente. Pero hay una estructura que tiene que respetarse y que deberían sentarse a dialogar, obviamente, para resolver toda esta problemática, pero que no sea un diálogo, como insisto, de sordos, definitivamente. Ya no queremos seguir viviendo mentiras y mentiras, queremos que se resuelva estas problemáticas. Yo estoy completamente de acuerdo con usted en que el diálogo tiene que ser entre iguales, no tiene que ser un diálogo de sordos, y además hay que reconstituir la confianza mutua. El tema es que no veo ese camino, ojalá que me equivoque, pero 11 días en los cuales no hay ni siquiera un atisbo ahí de la posibilidad de un diálogo, a mí sí me preocupa y lo he expresado públicamente. Mariana, gracias por el tiempo, muy gentil. Gracias. Bueno, muchísimas gracias y bueno, ratificar una vez más que demuestre esa voluntad política desde el Ejecutivo de dialogar y resolver los problemas. Si no se lo hace desde el Ejecutivo, que ustedes son los gobernantes, realmente estarían demostrando que son otros los objetivos que tienen como para dejar que los pueblos indígenas sigan luchando, porque no es fácil. Algunos dicen son unos vagos, vayan a trabajar. Son los pueblos indígenas los que más trabajan. Se levantan a las 3 de la mañana a labrar su tierra y se acuestan 8 o 9 de la noche. Y claro, algunos dicen son vagos y por eso son pobres. No, lamentablemente la pobreza es por el abandono del Estado y porque también lo que ellos producen cuando llega al mercado, lamentablemente tienen que vender a precios de gallina enferma. Esa es la realidad. Ahí necesitamos, por ejemplo, políticas públicas donde se establezcan precios justos para todos los productos que vengan del campo, de los agricultores, de los indígenas, de los campesinos y otros. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a Mariana Yumbay, asambleísta de Pachacuti por la provincia de Bolívar, su posición respecto de las movilizaciones. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.